Huanca, un dirigente social de La Hormida, de aquí de la comuna de Peñalolén. Eh, Estamos aquí para entrevistarle un poco y conocer un poco sobre la lucha de los pobladores aquí en la comuna por la vivienda, y también que nos hable un poco sobre lo que es la llamada ley maldita, ¿cierto? La ley antipobre. Eh, Cuéntanos un poco, Lautaro, cómo ha sido la lucha aquí de los pobladores por la vivienda, cómo se ha construido la comuna. Háblanos un poco de eso, por favor. Muy bien, las luchas territoriales en Peñalolén tienen una data de 500 años al ingreso a la capital actual de Santiago de las huestes de Pedro de Valdivia, que se ubicaron en el sector que es conocido actualmente como la Plaza de Armas. Esta extensión de terrenos desde Providencia, pasando por la comuna de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén hasta San José de Maipo, era conocido como un territorio poblado por tribus y pueblos picunches de la zona norte del Gualmapu, y se identificaba al pueblo Huaycoche o al pueblo del Huayco. El Huayco es el aluvión, quien pobló este territorio o fueron reconocidos durante las primeras acciones de la conquista española como quienes poblaban este territorio, y por supuesto era un pueblo pacífico, un pueblo agricultor y que coexistía con otros pueblos como el pueblo mapuche, ubicado hacia el sector del Cerro Huelén, y también comerciaba con los pueblos del norte, puntualmente el pueblo inca, quien extendía también sus caminos o el camino del Inca hacia el sector del Cerro Renca. Estos pueblos confluían en el Valle Central a través del comercio y compartían cosmovisiones y prácticas ancestrales que hoy día predominan, de alguna manera se mantienen en la existencia, en la cultura y en la forma de ser de quienes pueblan este territorio actualmente desde Barnechea hasta San José de Maipo. Hablamos de la precordillera de Santiago, y por supuesto entraron prontamente en conflicto puntualmente con nuevos dueños o quienes desde la concepción occidental se apropiaban del territorio a través de el derecho de propiedad propiamente tal, o en este caso estas cesiones de suelo del rey de España, que a través de la conquista encabezada por Pedro de Valdivia se le entregó estas grandes extensiones de terreno a quienes se les denominó las monjas claras, a una congregación que hasta ahora, después de 500 años, todavía tiene varias hectáreas en el sector de la Florida, Peñalolén, incluso Lo Barnechea, Vitacura. Son todavía propiedad de congregaciones religiosas católicas, que tienen una data ya de 500 años en que vienen heredando bajo el régimen de propiedad estas extensiones de terreno o fundos. Entonces el pueblo Guaycoche hace 500 años existía en este territorio y entró en pugna con una conquista española que impuso o instaló un régimen de propiedad sobre estos suelos. Posteriormente se fue instalando un régimen colonial que deviene finalmente en un proceso de independencia ya de unos 200 años, en que estos predios se mantienen bajo la propiedad de la oligarquía, de los grandes terratenientes y dueños de fondo, ya no del imperio español, sino que de una burguesía incipiente, aristocrática, pero criolla, es decir, nacional chilena, y continúa la forma dominial y de apropiación de los suelos o del territorio en contra de los que pueblan este sector, con una ascendencia importante del pueblo huaycoche, insisto, pero también de nuevas comunidades y nuevas etnias que van ocupando este espacio y que sigue configurando un crisol de cultura, sigue configurando una forma de poblamiento diverso, atípico, pero que se sostiene hasta la actualidad. Pasando a cómo los pobladores en el último tiempo, durante el siglo XX, empiezan a desarrollar un proceso migratorio que se conoce como campo-ciudad. Hablamos de una
cientos de miles de personas que se vuelcan desde el campo chileno, desde las salitreras al norte, a poblar los cinturones periféricos de las ciudades. Aquí se trasladaron muchos campesinos que, una vez alojados en la capital, empezaron a poblar este espacio, principalmente sin un contrato, sin un empleo estable, y con un ejército de mujeres con sus hijos que fueron creando una forma alternativa de poblamiento asociado por una parte a una precariedad y por otra parte a una comprensión o a una forma de construir barrio, de construir vivienda y de construir ciudad, eh, a partir de la solidaridad, la ayuda mutua, la organización colectiva y la lucha social. Es decir, sin contrato, sin apoyo del Estado contra los dueños y el gran latifundio, pudieron construir un cinturón periférico, es decir, fuera de la circunvalación Américo Vespucio, el Santiago urbano, reconocido por Benjamín Vicuña Maquena, el último, digamos, gobernador que hace este trazado urbano asociado a la conquista y a la colonia, y crea una periferia que no solamente es lo que está en el arrabal, lo que está más allá de la circunvalación Américo Vespucio, en este caso de la comuna de Peñalolén, sino que también se crea una forma de pensar. Es decir, el proceso migratorio campo-ciudad generó una periferia del poblamiento, de los pueblos, pero también una forma de pensar periférica del pueblo. Es decir, fuera de la capital, fuera de lo urbano o más allá de las lógicas tradicionales, de la política tradicional, de la economía tradicional. Eso subsiste bien entrado el siglo XX y se expresa en grandes eh, ocupaciones de terreno, tomas de terreno en la comuna de Peñalolén, que se arrastran desde los años 40 en el sector de Peñalolén Alto, y posteriormente durante el gobierno de Frei Montalva, Eduardo Frei Montalva, el año 64, a partir del impulso de la movilización de los pobladores, se obliga y se instala la reivindicación por la adquisición de suelo, de terreno, para la construcción de vivienda y urbanización. Nace de esta forma el Ministerio de Vivienda y las primeras acciones de compra de grandes extensiones de terreno, donde estamos ahora, en la Villa Atena de La Faena, una población, una villa de una cooperativa del año 46, más al oriente de Américo Vespucio, quizás uno de los primeros arrabales. Bueno, en este lote hasta Tobalaba, al sur Avenida Grecia, al norte Arrieta y al oriente Avenida Américo Vespucio. Este gran fondo de las faenas se adquiere por un proceso de expropiación durante el gobierno de Eduardo Frei y se realiza una operación TISA o una operación sitio, que es una demarcación pública del loteo y una asignación de los suelos a las familias que venían impulsando o participando de organizaciones territoriales, sociales, urbanas, por la vivienda, por la vida y vivienda digna. Posteriormente, en el año 1970, el gobierno de Salvador Allende expropia el fondo al sur, que es el correspondiente a Lo Hermida, actualmente Lo Hermida, 60.000 habitantes, y el proceso queda inconcluso. Se expropian el sector 1 y 2 de Lo Hermida y finalmente hay una toma de terreno del sector 3 y 4 que configura hasta la actualidad lo que es Lo Hermida, la población histórica, digamos, de Peñalolén, que tiene una hermana, una villa o una población de otros 50.000 habitantes, que es La Faena. Durante la dictadura, estas poblaciones son protagonistas en la lucha contra Pinochet, en contra de la tiranía, y expresan en cada una de sus manifestaciones, de sus luchas políticas, en sus formas de organización, no solamente la tradición ancestral de lucha como pueblo por el territorio, para convivir con su comunidad en este espacio, sino que también empiezan a tener una
conciencia política de la transformación revolucionaria en la ciudad periférica o más allá de la capital, en pugna con esta, es decir, una lucha contra la capital o contra el capital, producto de la desposesión de suelo, de la desposesión también de riquezas o la desposesión de los insumos básicos para la vida. La lucha durante la dictadura era una lucha por la libertad, pero también por el pan, por la justicia, por la educación, por la salud y por supuesto por el territorio, por vivir bien con nuestra familia en nuestro territorio. Muy bien, viendo ya esta perspectiva, ¿cierto? Que repasamos un poco la historia y también la cultura de lucha, ¿cierto? De los pobladores y cómo ellos han eh, tenido que buscar las soluciones con sus propias manos y en la lucha misma, y cómo esa lucha ha sido una herramienta para conseguir dignidad y conseguir su vivienda y construir esta ciudad. Eh, ¿Cómo ves tú que afecta esta llamada ley maldita que se va a votar pronto eh, a esa lucha y esa historia de los pobladores? Desde Doctor. una perspectiva académica se le ha denominado el delito del indio y el delito del blanco a formas de criminalidad asociadas principalmente a lo que se llama la usurpación, el delito del blanco, el colono, el que usurpa territorio de los pueblos originarios, y el delito del indio como el delito de la revuelta o la quema o incendiario, por ejemplo, de lugares públicos. El delito de usurpación en la legislación penal chilena establece una multa, no hay una pena de cárcel por ese acto, ya que es un delito del mismo legislador, del mismo blanco, del mismo colono. Pero el delito del indio, que es el delito de la revuelta o de la rebelión, asociado a la quema o el incendiario de lo público, de los espacios, de lo institucional, tiene una penalidad de 10 años y un día, uno quizás de los delitos o crímenes más graves dentro de la legislación. El proyecto de la ley maldita se circunscribe en una lógica donde se quiere criminalizar a un cierto tipo de ocupación, principalmente a la que realizan pobladores desposeídos de suelo, principalmente familias, comunidades completas con niños, niñas, que hacen ocupación de un terreno para poder construir una vivienda y poder convivir con su familia y con su comunidad. Sin embargo, este proyecto de ley maldita o la ley antitoma, no castiga a lo que hasta actualmente el delito del colono o del blanco, principalmente la usurpación de grandes extensiones de suelo para establecer negocios o industrias, puntualmente el negocio forestal en el Gualmapu o la megaminería en el norte, lo que genera una zona de sacrificio o una forma de expoliar el territorio, excluir a los habitantes ancestrales o históricos y hacer un negocio con ese inmueble, puntualmente el negocio agroindustrial o las forestales o la megaminería sin ninguna compensación ni miramiento con los perjuicios que esto genera en contra de la comunidad. Entonces, el proyecto de ley maldita es un proyecto de ley antipobre, dirigido a un segmento de la sociedad para castigar a aquellos quienes por necesidad requieren de un espacio para vivir, pero no es un proyecto de ley contra de la usurpación como la conocemos, el delito del blanco, el colono, que se sostiene hasta la actualidad y que se expresa en la ocupación sin permiso, sin compensación a quienes son los pobladores ancestrales de estos territorios. Por lo tanto, se quiere castigar con cárcel a quienes por necesidad puedan ocupar un terreno para vivir bien.